Hay un tipo de violencia que no deja marcas visibles. No hay golpes, no hay gritos, no hay sangre, pero es violencia de todas formas. Es la violencia contra tu paz interior, contra ese espacio sagrado donde tu alma respira, contra esa quietud que es tu conexión más profunda con lo divino. Y lo más perturbador es que muchas veces esta violencia viene de las personas más cercanas, de aquellos que crees que te aman, de aquellos en quienes has depositado tu confianza, de aquellos que tienen acceso directo a tu mundo interno y están destruyéndolo, no siempre con intención, pero con consistencia brutal. Ram Dass, el hombre que atravesó los portales de la conciencia expandida, que bebió del silencio de los Himalayas y regresó con verdades que queman precisamente porque son reales, habló extensamente sobre esto, sobre cómo hay personas cuya sola presencia en tu vida es incompatible con tu paz, no porque sean inherentemente malas, sino porque la forma en que se relacionan contigo, la energía que traen, el caos que generan, es antitético a la quietud que tu alma necesita para prosperar. Imagina por un momento que toda tu vida has confundido amor con turbulencia, que has creído que las relaciones intensas son las más profundas, que has asociado drama con pasión, conflicto con conexión, caos con vitalidad. Y ahora, años después, te das cuenta de que lo único que has conseguido es vivir en un estado perpetuo de alerta, de ansiedad, de espera del próximo tsunami emocional. Has normalizado la guerra interna. Has olvidado cómo se siente la paz. Ni siquiera estás seguro de si alguna vez la tuviste. Este video no te dará técnicas de meditación. No te dirá que respires profundo y todo estará bien. Esto es un bisturí de precisión. Va a cortar a través de todas las ilusiones que has construido sobre quién merece estar en tu vida. Va a mostrarte 5 arquetipos de personas que están destruyendo tu paz mientras tú sigues creyendo que alejarte de ellas sería traición. Va a revelarte por qué proteger tu quietud interna no es frialdad. Es la decisión más sagrada que jamás tomarás. Y cuando termines de escuchar, si tienes el coraje de mirar sin apartar la vista, comprenderás algo que cambiará todo. Que la paz no es algo que encuentras en el mundo externo, es algo que proteges en tu mundo interno. Y hay personas que, sin importar cuánto las ames, son incompatibles con esa protección. Elegir entre ellas y tu paz no es egoísmo. Es supervivencia del alma. Respira. Ancla tu presencia. Lo que viene va a remover los cimientos de lo que creías sobre lealtad, amor y compromiso. La primera persona que destruye tu paz es aquella que ha convertido el caos en estilo de vida. No es que las cosas les sucedan, es que las generan. Constantemente. Hay siempre un drama nuevo, siempre una crisis emergente, siempre un conflicto que requiere tu atención inmediata. Y si observas el patrón con suficiente distancia, si te atreves a verlo sin la niebla de la compasión ciega, notarás algo inquietante. El caos los persigue porque ellos lo llaman. Lo crean, lo necesitan, porque en la tormenta se sienten vivos. En el conflicto se sienten importantes. En la crisis tienen propósito. Ram Dass llamaba a esto adicción al caos emocional. Decía que hay personas cuyo sistema nervioso se ha adaptado tanto al estado de emergencia que la paz les resulta intolerable. La paz se siente como vacío, como muerte, como ausencia. Entonces, inconscientemente, sabotean cualquier momento de calma. Crean problemas donde no los hay, convierten malentendidos menores en batallas épicas, interpretan cada gesto como agresión, ven traición donde solo hay diferencia, y tú, si estás cerca, te conviertes en parte de su tormenta. Lo más insidioso de esta dinámica es que muchas veces ellos te culpan por la turbulencia, te dicen que tú los provocas, que tú no entiendes, que tú eres el problema, y si no estás anclado en tu propia verdad, si no conoces tu propio centro, empiezas a creerlo. Empiezas a pensar que tal vez sí eres demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado algo, y en ese proceso de internalizar su proyección pierdes tu paz, no porque hiciste algo malo, sino porque permitiste que alguien reescribiera tu realidad. El creador de tormentas no puede existir en relaciones tranquilas. La tranquilidad expone el vacío interno que han estado evitando toda su vida. Entonces necesitan adrenalina, necesitan intensidad, necesitan que algo esté siempre en llamas. Y si no hay nada ardiendo, ellos prenderán el fósforo. Empezarán una pelea por nada. Malinterpretarán algo intencionalmente. Traerán a colación algo del pasado que ya había sido resuelto. Cualquier cosa para romper el silencio incómodo de la paz. Y vivir con esta persona, amar a esta persona, estar cerca de esta persona, es renunciar a tu derecho a la quietud. Es aceptar que tu vida será una sucesión de crisis manufacturadas. Es normalizar el estado de alerta permanente donde nunca, nunca jamás puedes simplemente relajarte, porque en cualquier momento puede explotar la próxima bomba, y frecuentemente lo hace.
justo cuando pensabas que finalmente las cosas se estaban calmando, justo cuando empezabas a respirar de nuevo. Ram Dass decía algo que suena duro pero es liberador. No puedes traer paz a alguien que está adicto a la guerra. Y el creador de tormentas está en guerra. Guerra consigo mismo que proyecta hacia afuera. Guerra con el mundo que manifiesta en sus relaciones. Guerra con la existencia que convierte en tu problema cotidiano. Y mientras tú sigas siendo su campo de batalla, nunca conocerás la paz. Solo conocerás periodos breves entre explosiones. Calma falsa que solo es la preparación para el próximo estallido. Y lo más trágico es que muchas veces confundes esta intensidad con amor. Crees que porque las cosas son dramáticas, son reales. Porque hay pasión, aunque sea pasión destructiva, debe ser profundo. Porque hay intensidad emocional, debe significar que importa. Pero Ram Dass te mostrará la diferencia. El amor verdadero es quietud, es paz. Es dos presencias que pueden simplemente ser juntas sin necesidad de crear turbulencia para sentir que algo está pasando. El amor verdadero no requiere tormentas para probarse a sí mismo. No necesita crisis para sentirse vivo. No confunde conflicto con conexión. El amor verdadero es el lugar donde finalmente puedes descansar, donde tu sistema nervioso puede relajarse, donde no tienes que estar siempre defendiéndote, siempre justificándote, siempre preparado para la próxima batalla. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo sientes en tu cuerpo, tienes una opción. Puedes seguir en la tormenta, convenciéndote de que esto es lo mejor que existe, que así son las relaciones reales. O puedes alejarte, buscar la quietud, elegir la paz, incluso si eso significa estar solo por un tiempo, porque la soledad pacífica es infinitamente preferible a la compañía caótica. Si reconociste a alguien en estas palabras, si hay una presencia en tu vida que convierte cada día en una tormenta, escribe en los comentarios: elijo la paz sobre el caos. Tu declaración puede ser el permiso que otro necesita para salir de la tormenta. La segunda persona que destruye tu paz es aquella que no respeta tus límites, ni siquiera los ve. Para ellos tus límites son sugerencias, obstáculos molestos, cosas que deben ser negociadas, manipuladas, ignoradas. Esta persona ha decidido consciente o inconscientemente que tu no es realmente no, que tu necesidad de espacio es algo que pueden desafiar, que tu mundo interno es territorio que tienen derecho a invadir cuando les plazca. Ram Dass hablaba extensamente sobre los límites como lo más sagrado en relaciones humanas. Decía que los límites no son muros, son puertas, y tú decides quién entra, cuándo entra y bajo qué condiciones. Pero el invasor de límites no respeta esas puertas, las empuja, las fuerza, las ignora completamente, llega sin avisar, exige sin preguntar, toma sin pedir permiso. Y cuando intentas defender tu espacio, cuando intentas sostener tu límite, te hacen sentir culpable. Te dicen que eres frío, que eres egoísta, que si realmente te importaran no tendrías límites con ellos. Y esto es la manipulación más sutil, porque te hacen creer que tener límites es evidencia de falta de amor, que si realmente amaras estarías disponible siempre, que si realmente te importara no necesitarías espacio, que los límites son egoísmo disfrazado. Pero Ram Dass te dirá algo revolucionario. Los límites no son la ausencia de amor, son la presencia de amor propio. Son la forma en que tu alma se protege de ser violada. Son la declaración sagrada de que tú también importas, de que tu paz también tiene valor, de que tu espacio interno no está disponible para invasión solo porque alguien decide que lo necesita. El invasor de límites tiene características reconocibles. Llama a horas inapropiadas y se ofende si no contestas. Aparece sin avisar y espera ser recibido con entusiasmo. Lee tus mensajes privados, tu diario, tus conversaciones, justificándolo como preocupación. Pregunta cosas que no tienen derecho a preguntar y se molesta si no respondes. Toma decisiones sobre tu vida sin consultarte. Comparte información tuya sin tu permiso. Y siempre tiene una justificación. Lo hice porque te quiero. Es que me preocupo. Somos familia. No deberías tener secretos conmigo. Pero Ram Dass te mostrará la verdad detrás de estas justificaciones. Lo que realmente están diciendo es: mis necesidades son más importantes que tus límites. Mi incomodidad con tu autonomía es más válida que tu necesidad de espacio. Mi ansiedad de control justifica tu violación. Y cuando internalizas este mensaje, cuando empiezas a creer que defender tu espacio es crueldad, tu paz muere. Porque la paz requiere soberanía. Requiere que tu mundo interno sea tuyo y solo tuyo. Requiere que tengas lugares donde nadie más puede entrar sin invitación. Y vivir con el invasor de límites es vivir en un estado de vigilancia constante. Es nunca poder relajarte completamente porque no sabes cuándo llegarán, qué preguntarán, qué exigirán.
Es sentir que tu vida no es completamente tuya porque siempre hay alguien monitoreando, opinando, interfiriendo. Es perder la capacidad de tener pensamientos privados, emociones privadas, experiencias privadas, porque todo se convierte en material para su necesidad de control, su ansiedad de saber, su incapacidad de respetar que tú eres un ser separado con derecho a tu propia existencia. Ram Dass contaba una historia poderosa. Decía que cuando regresó de India, lleno de experiencias místicas y transformaciones profundas, su familia no podía aceptar que él había cambiado. Querían al viejo Richard Alpert, y cuando intentaba establecer límites sobre qué compartiría y qué no, sobre cuánto tiempo pasaría con ellos, sobre cómo viviría su vida, lo acusaban de haberse vuelto raro, distante, egoísta, y por un tiempo sintió culpa. Sintió que tal vez debía ceder, comprometerse, darles acceso total para probar que aún los amaba, hasta que un día tuvo una revelación brutal. Se dio cuenta de que su familia no lo amaba a él. Amaban su función. Amaban la versión de él que era predecible, controlable, disponible para sus necesidades. Y lo que pedían no era amor, era posesión, era control disfrazado de preocupación. Y en ese momento tomó una decisión radical. Decidió que su paz era más importante que su aprobación, que su transformación no estaba sujeta a su validación, que sus límites no eran negociables, incluso si eso significaba ser malentendido, rechazado, acusado de haberse vuelto frío. Y esa decisión lo liberó, porque comprendió que las personas correctas para su vida respetarían sus límites sin necesitar explicaciones detalladas. No se ofenderían por su necesidad de espacio. No interpretarían su autonomía como rechazo. Simplemente honrarían el hecho de que él era un ser soberano con derecho a su propia existencia privada. Soltar al invasor de límites no es decir, ya no me importas. Es decir, me importo a mí mismo lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera tú, viole mi espacio sagrado. Es reconocer que una relación sin límites respetados no es intimidad, es invasión. Y la invasión, sin importar cuánto se disfrace de amor, destruye la paz. Porque la paz solo puede existir donde hay respeto. Y el respeto comienza con honrar los límites del otro. Incluso cuando no los entiendes, incluso cuando te incomodan, incluso cuando preferirías que no existieran. La tercera persona que destruye tu paz es aquella que ha asumido el rol de juez en tu vida. No fueron electos, no les diste esa autoridad, simplemente la tomaron. Y ahora cada decisión que tomas es sometida a su escrutinio. Cada elección es evaluada, cada movimiento es juzgado, y el veredicto casi siempre es el mismo: insuficiente, incorrecto, decepcionante. Este es el juez implacable, y su tribunal está siempre en sesión con tu vida como el caso perpetuo que nunca se cierra. Ram Dass hablaba de cómo el juicio constante es una de las formas más efectivas de destruir la paz de alguien, porque la paz requiere autoaceptación, requiere que puedas mirarte en el espejo y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé en este momento. Pero cuando hay alguien constantemente evaluándote, midiendo tus acciones contra estándares que nunca te fueron claramente comunicados, cambiando las reglas cada vez que empiezas a cumplirlas, es imposible alcanzar esa autoaceptación. El juez implacable tiene un comentario para todo. Si eliges una carrera, comentan sobre cómo otra habría sido mejor. Si eliges una pareja, señalan todos sus defectos. Si tomas una decisión de vida, te recuerdan todas las formas en que podría salir mal. Si tienes éxito, minimizan tus logros o señalan que tuviste suerte. Si fracasas, te recuerdan cómo te lo advirtieron. No hay forma de ganar, porque el juego está diseñado para que siempre pierdas. Porque lo que el juez realmente necesita no es que seas perfecto, es que permanezcas inferior a ellos en su percepción. Y lo más destructivo es que internalizas su voz. Con el tiempo, su juicio se convierte en tu juicio. Su crítica se convierte en tu crítica interna. Ya no necesitan estar presentes para destruir tu paz, porque has instalado su tribunal dentro de tu propia mente. Ahora te juzgas a ti mismo con sus estándares, te criticas con sus palabras, te limitas basado en sus expectativas. Y esa es la verdadera tragedia. No solo perdiste tu paz en su presencia, perdiste tu paz incluso en su ausencia. Ram Dass decía que el juicio viene del miedo. Las personas que juzgan constantemente están aterrorizadas de ser juzgadas. Entonces atacan primero. Evalúan a otros para distraerse de su propia inadecuación. Señalan tus errores para no tener que mirar los suyos. Y si entiendes esto, si ves que su juicio no tiene nada que ver contigo y todo que ver con su propia guerra interna, puedes empezar a liberarte. Pero la liberación requiere algo radical. Requiere que revoques su autoridad, que les quites el poder de juez que nunca debieron tener, que declares interna y externamente, tu opinión sobre mi vida ya no tiene peso, tu evaluación de mis decisiones ya no es relevante,
Tu aprobación ya no es algo que busco. Y esto no es arrogancia, es recuperación de soberanía. Es recordar que la única opinión que realmente importa sobre tu vida es la tuya. Y cuando haces esto, cuando finalmente dejas de someter tu vida al tribunal de alguien más, algo extraordinario sucede. Tu paz regresa, porque ya no estás viviendo en constante ansiedad de desempeño. Ya no estás midiendo cada acción contra estándares externos. Ya no estás esperando el veredicto de alguien más para saber si está bien ser quien eres. Simplemente eres. Y en ese ser simple, sin juicio, sin evaluación, sin la necesidad de aprobación externa, encuentras una paz que ningún juez puede quitar. La cuarta persona que destruye tu paz es aquella que ha decidido que tu tiempo es infinito, que tus horas están disponibles para sus necesidades, que tu agenda debe adaptarse a la suya. Este es el vampiro de tiempo, y cada interacción con ellos es una extracción, no solo de minutos u horas, sino de tu capacidad de estar presente en tu propia vida. Ram Dass hablaba del tiempo como el recurso más sagrado, porque el tiempo es vida. Cada hora que das es una hora de tu existencia que nunca regresará. Y cómo eliges gastar ese tiempo determina cómo vives tu vida. Pero el vampiro de tiempo no ve esto. Para ellos, tu tiempo es un recurso ilimitado que existe para servirlos. Y lo toman, con conversaciones que nunca terminan, con favores que siempre tomarán solo un minuto, pero se extienden por horas, con crisis perpetuas que requieren tu presencia inmediata. Y lo más insidioso es que nunca valoran el tiempo que les das, porque para valorarlo tendrían que reconocer que es limitado, que es un regalo, que cada vez que apareces para ellos estás eligiendo no estar en otro lugar, con otras personas, haciendo otras cosas que también importan. Pero el vampiro de tiempo no piensa así. Para ellos tu disponibilidad es un hecho, tu presencia es una constante. Y cuando no estás disponible, cuando finalmente intentas proteger tu tiempo, se ofenden. Te hacen sentir culpable. Te acusan de haber cambiado, de ya no importarles, de haberte vuelto egoísta. Ram Dass experimentó esto intensamente. Después de convertirse en una figura pública espiritual, miles de personas querían su tiempo. Todos tenían una pregunta urgente, una crisis que solo él podía ayudar a resolver, una necesidad de su atención personal. Y por años intentó darles tiempo a todos, porque creía que eso era servicio, que eso era compasión, que decir no sería contradecir todo lo que enseñaba. Hasta que un día se dio cuenta de algo devastador. No tenía tiempo para sí mismo, no tenía tiempo para su propia práctica. No tenía tiempo para simplemente sentarse en silencio sin agenda, sin propósito, sin necesidad de ser útil para alguien. Había dado tanto tiempo a otros que ya no le quedaba tiempo para estar con su propia alma. Y en ese momento comprendió que esto no era servicio, era autosacrificio. Y el autosacrificio no es sostenible. Eventualmente el pozo se seca. Eventualmente no queda nada que dar. Entonces tomó una decisión radical. Empezó a decir no. No a todos, pero a muchos. Estableció límites claros sobre cuándo estaba disponible y cuándo no. Creó espacios sagrados en su calendario que eran solo para él, sin excepciones, sin negociaciones. Y muchas personas se enojaron. Lo acusaron de haberse vuelto distante, de haber perdido su compasión, de estar traicionando su propósito como maestro. Pero Ram Dass se mantuvo firme, porque había comprendido una verdad fundamental. No puedes dar desde el vacío. No puedes servir auténticamente si nunca te sirves a ti mismo. No puedes traer paz a otros si has sacrificado completamente la tuya. Y proteger tu tiempo no es egoísmo, es ecología espiritual. Es reconocer que tú también eres una criatura que necesita nutrición, que necesita descanso, que necesita momentos de no hacer nada para simplemente ser. El vampiro de tiempo destruye tu paz precisamente porque te roba esos momentos. Te convierte en alguien perpetuamente ocupado, perpetuamente disponible, perpetuamente en modo servicio. Y en ese estado de ocupación constante, pierdes contacto contigo mismo. Pierdes la capacidad de escuchar tus propios pensamientos. Pierdes el espacio para sentir tus propias emociones. Pierdes la quietud necesaria para saber qué quieres realmente, qué necesitas realmente, quién eres realmente debajo de todos los roles que interpretas para otros. Y cuando finalmente te alejas, cuando finalmente recuperas tu tiempo, algo mágico sucede. El silencio regresa, y en ese silencio te encuentras de nuevo. Recuerdas que eres más que una función, más que un recurso, más que alguien disponible para las necesidades ajenas. Eres un ser con tu propio ritmo, tus propios ciclos, tu propia necesidad de tiempo no estructurado donde simplemente existes sin propósito externo. Y esa existencia sin propósito, ese tiempo desperdiciado donde no estás produciendo nada, no estás ayudando a nadie, no estás siendo útil, es donde vive la paz. En los espacios vacíos, en los momentos no programados, en las horas donde no le debes nada a nadie y simplemente puedes ser.
Soltar al vampiro de tiempo es declarar que tu vida te pertenece, que tus horas no están en oferta permanente, que tu disponibilidad tiene límites sagrados y que proteger tu tiempo no es mezquindad. Es el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo y paradójicamente por los demás. Porque cuando finalmente tienes tiempo para ti, cuando finalmente puedes recargar tu propia batería, lo que das a otros viene de un lugar diferente. Viene de la plenitud, no del agotamiento. Viene del amor, no de la obligación. Viene de la elección consciente, no de la incapacidad de decir no. Y llegamos a la quinta persona que destruye tu paz. La más difícil de identificar porque no siempre es obvia. No siempre hay drama. No siempre hay conflicto directo. Pero hay algo en el aire cuando están cerca. Una densidad, una pesadez. Una nube invisible que convierte cada conversación en algo draining, cada encuentro en algo que te deja exhausto. Este es el portador de negatividad, y su presencia es veneno lento para tu paz interior. Ram Dass hablaba de cómo la energía es contagiosa, cómo absorbes, consciente o inconscientemente, el estado emocional de las personas con las que pasas tiempo. Y el portador de negatividad vive en un estado perpetuo de pesimismo, cinismo, victimización o resentimiento. No ven posibilidades. Ven obstáculos, no ven oportunidades, ven amenazas, no ven belleza, ven decepción esperando suceder. Y cuando pasas tiempo con esta persona, empiezas a ver el mundo a través de sus lentes oscuros. Empiezas a anticipar lo peor, empiezas a dudar de lo bueno cuando llega. Empiezas a contaminar tus propias esperanzas con su escepticismo. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu propia vibración baja. Tu propia perspectiva se oscurece. Tu propia capacidad de sentir alegría se atenúa. No porque algo malo te haya pasado, sino porque has estado respirando aire tóxico. El portador de negatividad tiene frases características. Sí, pero no va a funcionar porque ya lo intenté y la gente es, el mundo es, nada cambia. Cada frase es una declaración de desesperanza. Cada palabra es una semilla de pesimismo. Y si no estás consciente, si no proteges tu jardín interno, esas semillas germinarán. Y pronto tu propio paisaje mental se llenará de las mismas malas hierbas que infectan el suyo. Ram Dass contaba que había periodos en su vida donde se rodeaba de personas profundamente cínicas, intelectuales brillantes que usaban su inteligencia para diseccionar todo, para encontrar el defecto en todo, para probar que nada valía realmente la pena. Y por un tiempo se sintió inteligente estando con ellos. Se sintió sofisticado, como si el optimismo fuera ingenuidad y el cinismo fuera sabiduría. Hasta que un día, después de pasar tiempo con su maestro Neem Karoli Baba, notó algo. Notó que después de estar con el maestro se sentía expansivo, luminoso, lleno de posibilidades. Pero después de estar con sus amigos cínicos se sentía contraído, pesado, limitado. Y comprendió que no era coincidencia, que la energía que absorbía determinaba su estado interno. Y que si quería mantener su paz, su apertura, su conexión con lo divino, tenía que ser muy selectivo sobre con quién pasaba tiempo. Entonces empezó a alejarse, no con hostilidad, simplemente con discernimiento. Dejó de frecuentar espacios donde la negatividad era la norma. Dejó de invertir energía en relaciones donde el cinismo era el lenguaje primario. Y algunas personas lo criticaron. Le dijeron que estaba en una burbuja, que estaba evitando la realidad, que estaba siendo ingenuo. Pero Ram Dass sabía algo que ellos no. Sabía que hay múltiples realidades disponibles. Y la que experimentas depende en gran medida de la frecuencia en la que vibras. Y esa frecuencia está directamente influenciada por las personas con las que te rodeas. Si te rodeas de negatividad, vivirás en un mundo negativo. Si te rodeas de posibilidad, vivirás en un mundo de posibilidades. No porque el mundo externo cambie, sino porque tu percepción del mundo cambia. Y tu percepción es tu realidad. El portador de negatividad destruye tu paz porque contamina tu percepción. Te hace ver amenazas donde hay neutralidad. Te hace anticipar dolor donde podría haber placer. Te hace cerrar tu corazón preventivamente para no ser lastimado. Y en ese cierre preventivo, en esa protección excesiva basada en el miedo que ellos proyectan, pierdes tu capacidad de estar presente. Pierdes tu capacidad de recibir lo bueno. Pierdes tu capacidad de confiar en la vida. Y la paz solo puede existir donde hay confianza. No confianza ingenua de que nada malo pasará, sino confianza madura de que pase lo que pase, tienes los recursos internos para manejarlo. Confianza de que el universo no está en tu contra. Confianza de que la vida, incluso con sus desafíos, es fundamentalmente para ti, no contra ti. Pero esa confianza no puede florecer en un ambiente de negatividad constante. No puede crecer cuando cada día estás expuesto a alguien que te recuerda todo lo que puede salir mal, todo lo que está roto, todo lo que es peligroso.
Eventualmente esa exposición te cambia, te hace ver el mundo como ellos lo ven, oscuro, amenazante, sin esperanza. Soltar al portador de negatividad es elegir proteger tu percepción. Es reconocer que tu paz mental es demasiado valiosa para ser sacrificada en el altar de la lealtad a alguien que ha elegido vivir en amargura. Es comprender que puedes tener compasión por su oscuridad sin sumergirte en ella. Que puedes amarlos desde la distancia sin permitir que su veneno infecte tu pozo. Si reconociste a alguna de estas personas en tu vida, si sientes que has estado sacrificando tu paz por lealtad malentendida, escribe: mi paz es sagrada y la protejo. Estas palabras son más que un comentario. Son una declaración de soberanía sobre tu mundo interno. Entonces, ¿cómo sabes con certeza cuándo alguien está destruyendo tu paz? ¿Cómo distingues entre relaciones desafiantes que te ayudan a crecer y relaciones tóxicas que simplemente te drenan? Ram Dass no te da una lista de verificación. Te da una pregunta. Una sola pregunta que, si la respondes con honestidad brutal, revelará todo lo que necesitas saber. La pregunta es esta: cuando pienso en estar con esta persona, ¿siento expansión o contracción? No es una pregunta mental. Es somática, es visceral. Cuando piensas en ver a ciertas personas, tu cuerpo se relaja, tu respiración se profundiza, sientes una apertura en el pecho, una anticipación alegre, una sensación de sí. Esas son las personas que nutren tu paz, que la amplifican, que crean un espacio donde puedes ser más tú mismo, no menos. Pero cuando piensas en ver a otras personas, tu cuerpo se tensa, tu mandíbula se aprieta, tu estómago se contrae, sientes una pesadez, una resistencia. Una sensación de tengo que. Esas son las personas que destruyen tu paz. Y tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo admita. Tu cuerpo nunca miente. Puede que tu mente te diga 1000 razones por las que debes mantener esa relación. Familia, historia, obligación, lealtad. Pero tu cuerpo está gritando la verdad. Esta persona no es segura para tu paz, Ram Dass decía. Tu sistema nervioso es tu detector de verdad más confiable. Y tiene razón. Porque tu sistema nervioso no puede ser manipulado por narrativas sociales sobre lo que deberías sentir. Simplemente responde a lo que es. Y si cada encuentro con alguien activa tu sistema nervioso simpático, si te deja en estado de alerta, si requiere días de recuperación, eso no es amor. Eso es trauma repetido. Eso es tu cuerpo diciéndote: esto no es seguro. Esto no es paz. Esto es guerra disfrazada de relación. Y la tragedia es que muchas personas ignoran estas señales durante años. Décadas incluso. Se dicen a sí mismas que están siendo demasiado sensibles, que deberían ser más tolerantes, que es su responsabilidad aguantar porque así es la familia, o así son las relaciones de verdad, o el amor es sacrificio. Pero Ram Dass te mostrará que esas narrativas son mentiras. Mentiras que te mantienen atrapado en dinámicas que te están matando lentamente. No tu cuerpo necesariamente, pero tu espíritu, tu vitalidad, tu capacidad de sentir alegría espontánea. Porque cuando vives en estado constante de alerta, cuando tu sistema nervioso nunca puede descansar porque siempre hay alguien que podría activarlo, tu cuerpo permanece en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no puedes florecer, solo puedes resistir. No puedes crear, solo puedes defenderte. No puedes experimentar paz profunda, solo puedes experimentar breves momentos de ausencia de conflicto, que confundes con paz pero no lo son. La paz verdadera es algo completamente diferente. Es un estado de ser donde tu sistema nervioso está relajado, donde no estás anticipando el próximo ataque, donde no estás midiendo cada palabra antes de decirla, donde no estás caminando sobre cáscaras de huevo, donde simplemente puedes existir sin la necesidad constante de monitorear, ajustar, proteger. Y ese estado solo es posible cuando eliminas las presencias que lo hacen imposible. Cuando reconoces que algunas personas, sin importar cuánto las ames, sin importar cuánta historia compartan, son incompatibles con tu paz. Y que elegir tu paz sobre esas relaciones no es traición. Es el acto más sagrado de amor propio que jamás realizarás. Y ahora llegamos al punto crítico, al momento donde tienes que elegir. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando ellos cambien, ahora. Porque cada día que pasa manteniendo relaciones que destruyen tu paz es un día que nunca recuperarás. Es un día donde elegiste la comodidad de otros sobre tu propio bienestar. Es un día donde traicionaste el pacto sagrado que tienes contigo mismo. Honrar tu vida, proteger tu energía, mantener tu paz. Ram Dass llegó a este momento después de su derrame cerebral. Un evento que lo despojó de todo lo superficial, de su capacidad de hablar elocuentemente, de su movilidad, de su independencia, de su identidad como maestro carismático. Y en ese despojo forzado, en esa vulnerabilidad absoluta,
Vio con claridad cristalina quién realmente estaba en su vida por él y quién estaba ahí por lo que él podía darles. Vio que había personas que desaparecieron cuando ya no podía servir su función, que había personas cuyo amor era condicional a su utilidad, que había personas que lo valoraban por su presencia pública, pero no podían tolerar su humanidad vulnerable. Y vio también que había personas que se quedaron, no por lo que él podía hacer, sino por lo que él era. Personas que podían sentarse en silencio con él, que no necesitaban que fuera el Ram Dass público, que simplemente amaban al alma que habitaba ese cuerpo limitado. Y desde ese lugar de claridad devastadora tomó decisiones. Decisiones de soltar, decisiones de alejarse, decisiones de proteger la paz que finalmente había encontrado en medio de su mayor limitación. Y esas decisiones no fueron fáciles. Hirieron sentimientos, rompieron expectativas, decepcionaron a personas que creían tener derecho a su tiempo, su energía, su presencia. Pero Ram Dass se mantuvo firme, porque había comprendido algo fundamental, que su paz no era negociable, que si tenía que elegir entre mantener cómodas a personas que destruían su quietud interna o elegir su propia serenidad, elegiría su serenidad cada vez, sin culpa, sin disculpas, sin la necesidad de que otros entendieran. Y esa elección lo liberó. Lo liberó de años de condicionamiento que le decían que debía estar disponible para todos, que debía sacrificar su propia paz en el altar del servicio, que decir no era antiespiritual. Descubrió que lo opuesto era cierto, que decir sí a todos era decirse no a sí mismo, y que no puedes servir auténticamente al mundo si primero no te sirves a ti mismo. Entonces, ¿qué harás tú? ¿Seguirás permitiendo que estas 5 presencias destruyan tu paz mientras te convences de que eso es amor? ¿Seguirás sacrificando tu quietud interna en el altar de la lealtad malentendida? ¿Seguirás traicionándote a ti mismo por miedo a decepcionar a otros? ¿O tomarás la decisión radical de proteger lo más sagrado que tienes, tu paz interior? Esa quietud profunda que es tu conexión con lo divino. Ese silencio interno donde tu alma respira. Ese espacio sagrado donde finalmente puedes escuchar tu propia voz por encima del ruido del mundo. Pero hay una verdad más profunda todavía. Una verdad que Ram Dass tardó toda una vida en integrar completamente. Y es esta. Muchas veces no son las otras personas las que destruyen tu paz. Eres tú permitiéndolo. Eres tú sin límites. Eres tú con miedo de decepcionar. Eres tú sin la fortaleza de decir, esto no funciona para mí. Eres tú eligiendo la armonía superficial sobre la integridad profunda. Porque la verdad incómoda es que nadie puede destruir tu paz sin tu permiso. Pueden intentarlo, pueden presionar, pueden manipular, pueden exigir, pero el poder final siempre es tuyo. El poder de decir no más, el poder de establecer límites, el poder de alejarte, el poder de elegirte a ti mismo incluso cuando eso incomoda a otros. Y muchas personas no quieren aceptar esta verdad porque viene con responsabilidad. Es más fácil ser la víctima. Es más fácil culpar a otros por tu falta de paz. Es más fácil decir, ellos me hacen sentir así, que admitir, yo permito que esto continúe. Porque si admites que tienes el poder, entonces también tienes la responsabilidad de usarlo. Y usar ese poder significa tomar decisiones difíciles. Significa decepcionar personas. Significa romper patrones que han existido durante años. Ram Dass lo dijo claramente. Nadie puede quitarte tu paz. Solo puedes entregarla. Y has estado entregándola. Con cada vez que no pusiste un límite. Con cada vez que dijiste sí cuando querías decir no. Con cada vez que permitiste que alguien cruzara una línea porque tenías miedo del conflicto. Con cada vez que sacrificaste tu tranquilidad para mantenerla de ellos, y ahora tienes una opción. Puedes seguir entregándola, o puedes empezar a reclamarla, pieza por pieza, límite por límite, decisión por decisión. No será instantáneo, no será fácil, pero será liberador, porque cada vez que eliges tu paz sobre la comodidad ajena, recuperas un pedazo de ti mismo. Cada vez que dices, esto no funciona para mí, recuperas tu soberanía. Cada vez que te alejas de lo que te destruye, te acercas a lo que te nutre. Y después de todo este viaje, después de nombrar las 5 presencias que destruyen tu paz, después de entender la mecánica de cómo sucede, después de reconocer tu propio papel en permitirlo, llegas al lugar más importante de todos. Llegas a la decisión. No la decisión de mañana, no la decisión de cuando esté listo, la decisión de ahora, porque la paz no es algo que encuentras en el futuro, es algo que eliges en este instante. Ram Dass, en sus últimos años, vivió algo que pocos comprenden. Después del derrame que lo dejó con movilidad limitada y habla comprometida, muchos asumieron que su vida espiritual había terminado, que sin la capacidad de dar charlas brillantes, sin la capacidad de viajar y enseñar, su propósito había concluido.
Pero las personas más cercanas a él reportaron algo diferente. Dijeron que esos fueron sus años de mayor paz. Años donde finalmente soltó la necesidad de ser útil, de ser relevante, de ser el Ram Dass que todos esperaban. Y en ese soltar, en ese despojo completo de identidad y función, descubrió una paz que no dependía de nada externo. Una paz que no necesitaba que las circunstancias fueran perfectas. Una paz que no requería que otras personas se comportaran de cierta manera. Una paz que simplemente era, porque finalmente había comprendido la verdad más profunda. La paz no es la ausencia de conflicto externo, es la presencia de quietud interna. Y esa quietud solo puede existir cuando dejas de permitir que tu estado interno sea determinado por factores externos. Esto significa algo radical. Significa que tu paz no depende de que el creador de tormentas se calme. Depende de que tú decidas no participar en su tormenta. Tu paz no depende de que el invasor de límites los respete. Depende de que tú los establezcas y los sostengas sin necesidad de su aprobación. Tu paz no depende de que el juez implacable deje de juzgarte. Depende de que tú dejes de someter tu vida a su tribunal. Tu paz no depende de que el vampiro de tiempo valore tu tiempo. Depende de que tú lo valores lo suficiente para protegerlo. Tu paz no depende de que el portador de negatividad se vuelva positivo. Depende de que tú elijas no absorber su veneno. En cada caso, el poder es tuyo. Siempre lo fue. Lo que pasa es que lo habías entregado. Lo habías puesto en manos de otros, esperando que ellos cambiaran, esperando que ellos te dieran permiso para estar en paz. Pero Ram Dass te dirá algo que cambia todo. Nadie te dará ese permiso, porque nadie puede dártelo. Solo tú puedes reclamarlo. Entonces, ¿cómo se ve esto prácticamente? ¿Cómo proteges tu paz en un mundo que constantemente intenta robártela? Ram Dass no te da técnicas complicadas. Te da principios simples pero radicales. Principios que, si los implementas, transformarán completamente tu experiencia de vida. Primero, aprende a sentir la contracción. Antes de que puedas proteger tu paz, necesitas reconocer cuándo estás siendo amenazada. Y la señal siempre es la misma. Contracción. Tu cuerpo se tensa. Tu respiración se vuelve superficial. Tu energía se retrae. Aprende a reconocer esa sensación, porque es tu sistema de alarma interno diciéndote, esto no es seguro para tu paz. Segundo, honra la contracción sin juzgarla. No te digas a ti mismo que estás siendo demasiado sensible. No te convenzas de que deberías poder manejar esto. Tu sensibilidad no es un defecto, es tu guía. Si algo contrae tu energía, esa es información valiosa. No la ignores, no la racionalizas, simplemente reconócela. Tercero, actúa desde la claridad, no desde la reacción. No necesitas tener una confrontación dramática con cada persona que destruye tu paz. A veces, la forma más poderosa de proteger tu paz es simplemente alejarte en silencio, crear distancia, reducir contacto, no con hostilidad, con discernimiento, sin necesidad de explicar, justificar o convencer. Cuarto, suelta la necesidad de que entiendan. Este es el más difícil, porque queremos que las personas comprendan por qué estamos creando distancia. Queremos que validen nuestra decisión. Queremos que admitan que estaban destruyendo nuestra paz. Pero Ram Dass te dirá, no necesitan entender, no necesitan estar de acuerdo. Tu decisión de proteger tu paz no está sujeta a su aprobación. Es soberana, es final, es tuya. Quinto, prepárate para la culpa y mantente firme de todas formas. Cuando empiezas a proteger tu paz, cuando empiezas a poner límites con personas que nunca los han respetado, habrá resistencia. Te harán sentir culpable, te dirán que has cambiado, te acusarán de egoísmo y esa culpa será real, la sentirás. Pero Ram Dass te enseña a distinguir entre culpa saludable, cuando realmente has hecho daño, y culpa manipulativa, cuando simplemente dejaste de permitir que te hicieran daño. Aprende la diferencia y sostén tus límites incluso cuando la culpa intente derribarlos. Sexto, llena el espacio con lo que nutre. Cuando creas distancia de lo que destruye tu paz, quedará un vacío. No lo llenes inmediatamente con más personas. Llénalo primero con silencio, con soledad consciente, con tiempo para reconectarte contigo mismo. Y luego, naturalmente, empezarán a aparecer personas diferentes. Personas que vibran en tu nueva frecuencia. Personas que honran tu paz porque están conectadas con la suya. Y entonces, un día, sin que notes exactamente cuándo sucedió, algo extraordinario ocurre. Te das cuenta de que has pasado días sin sentir esa contracción familiar, sin anticipar el próximo conflicto, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin medir cada palabra, sin prepararte para la próxima tormenta. Simplemente has estado siendo, y en ese ser has encontrado algo que pensabas que estaba perdido para siempre. Paz, no paz como ausencia de desafíos. La vida siempre tendrá desafíos.
sino paz como presencia de quietud interna que permanece incluso cuando las cosas externas son difíciles. Paz como la capacidad de respirar profundo sin sentir que estás esperando que algo explote. Paz como poder estar contigo mismo sin necesidad de distracción constante. Paz como finalmente sentirte seguro en tu propia vida. Y miras atrás, a las 5 presencias que tuviste que soltar y algo inesperado sucede. No sientes resentimiento, no sientes odio, sientes algo más sutil, sientes gratitud, porque fueron tus maestros. Te enseñaron de la forma más dolorosa posible algo que ningún libro podría enseñarte, que tu paz es tu responsabilidad, que nadie te la puede dar y que nadie te la puede quitar a menos que tú lo permitas. Te enseñaron que proteger tu paz no es egoísmo, es el acto más generoso que puedes hacer, porque cuando vives desde la paz, cuando tu sistema nervioso está regulado, cuando tu energía está centrada, tienes mucho más que ofrecer al mundo, no desde el agotamiento, desde la plenitud, no desde la obligación, desde el desborde natural de alguien que está lleno. Ram Dass lo vivió completamente. En sus últimos años, rodeado solo de personas que honraban su paz, experimentó una quietud que nunca había conocido en sus años de fama y actividad frenética. Y cuando le preguntaban si se sentía solo, si extrañaba las multitudes, las giras, la relevancia pública, sonreía. Y decía algo simple pero profundo. Finalmente tengo tiempo para escuchar el silencio. Y en ese silencio descubrí que nunca estuve solo, porque la paz es la presencia de Dios. Y Dios nunca se fue. Solo que había demasiado ruido para escucharlo. Entonces suelta al creador de tormentas y su necesidad de caos. Suelta al invasor de límites y su necesidad de control. Suelta al juez implacable y su necesidad de superioridad. Suelta al vampiro de tiempo y su necesidad de tu disponibilidad infinita. Suelta al portador de negatividad y su necesidad de contaminar tu percepción. Suéltalos no con odio, suéltalos con claridad, con la comprensión profunda de que su camino es suyo y el tuyo es tuyo. Y que ambos caminos no pueden coexistir en el mismo espacio sin que uno destruya al otro. Y has elegido tu camino, has elegido tu paz, has elegido tu vida, y esa elección no es el final, es el comienzo de una vida donde finalmente puedes respirar sin miedo, donde finalmente puedes ser sin vigilancia constante, donde finalmente puedes existir en el espacio sagrado que siempre fue tuyo por derecho, el espacio de la paz profunda, de la quietud interna, del silencio donde tu alma finalmente puede hablar sin competir con el ruido de voces ajenas. Ram Dass ya no está en forma física, su cuerpo regresó a la tierra, pero sus palabras permanecen, resonando en el silencio, recordándonos algo que olvidamos constantemente, que la paz no es un lugar al que llegas, es una elección que haces en cada momento, en cada interacción, en cada decisión de proteger tu espacio sagrado o entregarlo, y ahora tú sabes. Sabes quiénes destruyen tu paz, sabes cómo lo hacen, sabes por qué lo permites y sabes qué hacer al respecto. No mañana, no cuando sea más fácil, ahora, en este momento, con esta respiración, con esta decisión de finalmente elegirte a ti mismo, porque tu paz no es negociable, tu quietud no está en venta, tu serenidad no requiere aprobación ajena. Eres una expresión del silencio sagrado del universo y ese silencio merece ser protegido, por ti, solo por ti. Nadie más puede hacerlo, nadie más lo hará. Es hora de regresar a casa, es hora de volver al silencio, es hora de reclamar tu paz. Si estas palabras despertaron algo profundo en ti, si finalmente te diste permiso para proteger tu paz sin culpa, deja tu marca en el mundo. Escribe lo que tu alma necesita declarar. Puede ser un pacto contigo mismo, puede ser una despedida, puede ser simplemente, mi paz es sagrada y la defiendo. Y recuerda, no llegaste aquí por casualidad. Esto fue un llamado, el universo recordándote que tu paz es tu derecho de nacimiento, que mereces vivir en quietud, que no tienes que ganártela sacrificándote, ya es tuya, solo tienes que reclamarla. La elección siempre fue tuya, siempre lo será. Es hora de vivir en paz, es hora de proteger el silencio, es hora de honrar tu sagrada quietud.